social, político y cultural. Para el marco de nuestro análisis debemos enfocarnos de que es un fenómeno principalmente económico. ¿Sí? Para esto debemos caracterizarlo desde el punto de vista de la teoría económica y debemos remontarnos a la época de los clásicos, que son, conocemos Ricardo Smith hasta Keynes, quienes propician el libre cambio, ¿sí? El flujo del comercio, la fluida circulación del comercio. Esto se supone sobre la base de que una utilización plena de todos los factores y sobre costos y valores no distorsionados dan a esa libertad de comercio un máximo de producción total y un mayor nivel de bienestar social. ¿Sí? ¿Qué nos ha mostrado la historia? Que a pesar de que se habló sobre ese libre cambio, en los países tuvieron que formar unas barreras totales y parciales a la importación de algunas mercaderías para poder soportar la economía nacional. Entonces ahí se da el proteccionismo arancelario y eso fue distorsionando este principio de libertad de comercio. Ya el proteccionismo constituye una realidad económica y pasar del proteccionismo a un libre cambio otra vez, que es pues, la meta del libre cambio, es muy difícil. Por esto se propuso que esta apertura económica fuera de manera gradual. ¿Sí? Entonces se iba a permitir que diferentes países homogéneos hicieran una unión y se llevara progresivamente. Sí, pero que fueran más o menos homogéneos. Entonces surgió la teoría de Jacobo-Wiener y de Vera Balaza, que era la de uniones aduaneras, para así poder empezar con ese proceso que llevaba a la globalización. Este proceso que les comentaba tiene una base jurídica y el factor decisivo que viabiliza ese libre cambio y que sustenta jurídicamente ese proceso es el principio de no discriminación. Ese principio de no discriminación en los distintos países se institucionalizó en la cláusula de la nación más favorecida, que fue la base de los grandes 47 y 94, que son los acuerdos generales sobre aranceles aduaneros y comercio, los cuales son el fundamento de la Organización Mundial de Comercio, que es el foro como multilateral del comercio. ¿Esto qué ha hecho? Esta base que ha hecho y esta institucionalización que ha podido realizar a través de todo el mundo, de que a partir de los 50, donde se realizó esa apertura económica, ya se haya podido lograr no solamente uniones aduaneras ni la unión de integración de países, sino ya se piensen en políticas macroeconómicas, se piensen en políticas monetarias y la adopción de políticas exteriores comunes con una proyección hacia la unidad e integración en todo el plano político. Bueno, en cuanto a los grados estadios, se dice que, bueno, en cuanto a las formas de evolución del proceso de integración, vale la pena o es importante identificar los grados estadios a los que el desarrollo progresivo del proceso de integración va evolucionando y va expandiendo pues, su complejidad estructural. Bueno, en la teoría pues, se dice que, digamos, cuando se pasa a un estadio mayor, se supone que el anterior estadio ha sido desarrollado en su totalidad. Voy a nombrarlos de forma ascendente. Entonces, el primero es un sistema de preferencias arancelarias, constituye como un marco de referencia que digamos, de alguna manera va antes de ese proceso de integración. Y de ahí que algunos tratadistas digan que pues, ese sistema de preferencias no es un grado del proceso de integración propiamente dicho. Bueno, ¿en qué se fundamenta? Entonces, se basa en el hecho de que dos o más países de alguna manera crean unas ventajas a nivel de barreras proteccionistas o arancelarias. Y bueno, un ejemplo claro de eso sería ALA, la Asociación Latinoamericana de Integración, que se puede denominar pues, como un área de preferencias. Bueno, luego sigue la zona de libre comercio. Bueno, esta zona de libre comercio ya sí es un grado de ese proceso de integración propiamente dicho. Y bueno, en él dos o más países también liberan de alguna manera, de manera recíproca y progresiva, barreras arancelarias y trabas comerciales. La diferencia que hay con los sistemas es que, digamos, acá se ejecuta un programa en un periodo de tiempo determinado. Bueno, la unión aduanera, en la unión aduanera sucede más o menos lo mismo que la
mercancía intrazonal. Bueno, se dice que con la unión aduanera, por lo general, pues se decía hasta los años 50 que, digamos, con la unión aduanera se aumentaba el bienestar social y la calidad de vida. Pero entonces viene a decir, a poner como entredicho esa proposición, a decir que con la unión aduanera pueden suceder dos cosas. Uno, la creación de mercado y otra, la desviación de dicho mercado. En la creación de mercado se dice que en esa unión aduanera, digamos, la transferencia de alguna mercancía, si el precio es menor, que digamos, si yo quisiera de alguna manera intercambiar una mercancía con un país externo, se estaría creando un mercado. Pero si por el contrario yo adquiero una mercancía al interior de esa unión aduanera a un costo mayor que como si lo obtuviera un tercero, entonces se estaría desviando el comercio. Bueno, en cuanto al mercado común, entonces en el mercado, en la unión aduanera se plantea una libre circulación una libre circulación de factores. Mientras que en el mercado común, aparte de la circulación de esos factores como bienes solamente que se dan en la unión aduanera, en el mercado común se va a hacer una libre circulación de factores de producción como tal. Entonces ahí vamos a encontrar libre circulación de personas, bienes, servicios, capitales. Bueno, ¿qué más puedo decir del mercado común? La diferencia. Listo. Entonces, en el mercado común se presenta, digamos, un ordenamiento de competencias y en el mercado común se empieza a crear una armonización de políticas entre los países. Bueno, la unión económica, entonces se dice que la unión aduanera y el mercado común pueden presentar algunos inconvenientes o problemas por la diferencia de esas políticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la unión económica? Entonces se plantea como digamos, ella va a estabilizar a través de unas bases comunes esas políticas. Y por último está la comunidad económica, que a diferencia de la unión económica, que es ella plantea, digamos, una armonización de políticas, la comunidad económica plantea es una homogeneización, ¿sí? Como, digamos, una única política. La comunidad económica se plantearía como el último grado de ese proceso de integración y es más que todo un objetivo de esos altos niveles o altos grados de estadios del proceso de integración. Sí, es como más un sueño, más un objetivo, porque en este punto se plantearía una integración económica total. Eso no se plantea. Bueno, en cuanto a los elementos constitutivos, se dice que existen unas características o unos elementos propios del proceso de integración. Entonces, muchas veces nos referimos a integración como un simple acto o expresión de intercambio entre países, y eso no es propiamente el proceso de integración. Para que sea un proceso de integración debe cumplir por lo menos 2 de los 4 elementos que les voy a mostrar a continuación. Debemos partir que, digamos, ese proceso de integración es un proceso complejo, no es un resultado, digamos, inmediato y único. Ese proceso debe ser transitorio y muchas veces a largo plazo, a fin de, digamos, no ocasionar cambios abruptos y que puedan, digamos, de alguna manera distorsionar la dinámica de la nación. Bueno, entre estos elementos, el primero está el libre circulación de factores. Eso se plantea en el proceso de integración y, como ya les había dicho, entonces es una libre circulación de personas, capitales, servicios, bueno, entre otros. Luego está la armonización de políticas, y acá se plantea en que se debe crear de alguna manera un marco institucional económico en donde se puedan armonizar las políticas de las naciones integrantes. También está la delegación de competencias, y en ese punto entonces es como darle el poder a un órgano de control que, digamos, de alguna manera gestione y jurisdiccione esas políticas, ¿sí? Que si bien mantenga como en un grado alto la supranacionalidad, no deje de lado los intereses nacionales. Y por último está la proyección política. Entonces, como vemos, la integración se dirige más que todo a la parte económica, pero no se puede dejar de lado esa armonización de políticas y el grado de jurisdicción y, pues, de alguna manera de gestión de esas políticas. Entonces, en ese cuarto punto se planea que, además que sea una integración económica, también sea una integración política. Bueno, hasta ahí el capítulo 1 y 2. En el capítulo 3, un análisis crítico de la integración. Entonces, bueno, se dice que hay múltiples
causas para que se dé ese proceso de integración. Y en el proceso de integración actual, entonces, pues el autor nombra principalmente una causa económica, política y social. La causa económica, entonces, se dice que si bien es la más frecuente, no es la única. Y dice que, digamos, en un principio la integración económica se planteaba como dinamizadora del intercambio de mercancías y también como la que permitía el mejoramiento de sistemas de producción nacional. Bueno, en la parte económica se dice que digamos en cuanto a la producción, ella va ligada a un desarrollo industrial y se dice que desde los inicios ese desarrollo industrial debe tener, para que se pueda desarrollar, debe tener, digamos, un espacio económico amplio en donde se produzca pues su expansión y sí, su establecimiento. En cuanto a la política, bueno, en la parte económica también, digamos, actualmente vemos que el desarrollo económico como tal está ligado al desarrollo industrial, ¿sí? Entonces, ese desarrollo industrial se da o lo permite ese proceso de integración. En cuanto a política, entonces se dice que la primera vía para que se dé un proceso de integración es esa necesidad de defensa o de seguridad que tienen los países ante las amenazas o riesgos externos. Entonces, eso hace que los países se quieran agrupar. Otra es, digamos, también el aumento en el poder de negociación que deben tener los países. Entonces, ahí vemos que, digamos, un país aislado no va a tener consideraciones, no va a tener ninguna consideración en digamos, no sé, las decisiones que se tomen a nivel internacional. Entonces, para que él tenga poder o voto, entonces deberá agruparse pues, a un proceso de integración. Y en términos sociales, entonces se dice, bueno, que por el lado de los países subdesarrollados ellos presentan un contexto particular, y es que, digamos, se ven altos niveles de pobreza, altos niveles de desnutrición, desempleo, que permite el proceso de integración de alguna manera mitigar esos inconvenientes por toda esa armonización de políticas. Y por la parte de países desarrollados, entonces, digamos, al existir libre circulación de trabajadores, entonces ellos van a obtener beneficios en todos los países integrantes. Además, esto se pretende pues que esos trabajadores tengan una calificación más especializada y pues así se pueda obtener un beneficio social. Bueno, esta última parte a lo que hace referencia esencialmente es a la controversia a raíz de los procesos de integración. Entonces comienza con una evaluación crítica que, bueno, la integración, como todos sabemos, lo que produce son cambios estructurales o modifican de alguna forma las estructuras que tienen las diferentes naciones. Entonces por eso se plantea un debate en donde hay dos posturas, una a favor, otros en contra. Y existen unos criterios, bueno, el autor menciona algunos argumentos en favor y algunos argumentos en contra. Entonces, estos criterios favorables y ventajas son, digamos, que la integración produce economías de escala, a producir a ritmos más acelerados grandes volúmenes de producción en mercados más amplios. Por ende, se aumenta una competencia, pero una competencia que, digamos, bajo este concepto no se ve de forma tan agresiva, sino más bien que puede redundar en el beneficio de los consumidores a producir precios más bajos y mejor calidad. También está pues, el aumento del poder negociador, como ya se mencionó, porque si los países se integran a obtener mayor participación a nivel de decisiones internacionales. Y finalmente, pues, que aumenta el ritmo del desarrollo, porque se supone que la integración lo que hace es potencializar y distribuir de una mejor forma los recursos y lograr mayores niveles de producción que va a redundar en un aceleramiento del proceso de desarrollo económico. Por otro lado están las impugnaciones y las críticas. Estas posturas hacen más referencia a lo sucedido con los países latinoamericanos, que recordemos que el autor es creo que es boliviano, sí. Entonces él muestra como esas posturas que han tenido a través de la experiencia, que pone como en duda la teoría de la integración. Estas hacen referencia más que todo a que la integración no es una solución en sí, sino una solución escapista, algo que es superficial y que no modifica de forma estructural los problemas internacionales. También está el tema de las asimetrías, porque se supone que la integración lo que hace es integrar países con niveles de desarrollo desigual y lo que genera son estructuras estratificadas en donde algunos países lideran las decisiones que se toman al interior de estos procesos.
está el tema de las transnacionales. Se supone que la integración es una estrategia impulsada por este tipo de organizaciones que viene a la integración como un proceso, un mercado mucho más amplio donde ellos se pueden desempeñar de forma más eficiente. Está el tema de la soberanía, que se supone que la integración lo que hace es ceder las facultades de las naciones a otros y se toman decisiones que no están en acuerdo con sus intereses nacionales. Y está el tema de los esquemas extraños que se adaptan a realidades ajenas a los países y lo que esto hace es perjudicarlos aún más. Sin embargo, el autor propone una concepción objetiva en donde él comienza preguntándose el por qué y para qué la integración. Y aquí es donde el profesor lo mencionaba al principio de la clase, donde se toma que la integración no es una solución en sí misma, sino más bien un instrumento para que de ser utilizado de forma eficiente puede lograr el logro de mayores objetivos e intereses comunes. Sin embargo, no se debe ver como una solución en su totalidad. Es una panacea. Sí, que no es una panacea. Entonces, bueno, él como que se cuestiona que entonces por qué hay procesos de integración que han sido más beneficiosos que otros y propone unos requisitos de viabilidad que son los que explican estas disparidades entre los procesos de integración. Pues para no mencionar, ahí están todos y comienza con la disposición al cambio, que es que al momento de integrarse a las naciones, estas deben estar en disponibilidad de que se modifiquen de alguna forma sus estructuras. La vinculación recíproca, que es el mejoramiento de las relaciones internacionales, que de no ser así no se lograría este proceso. Identidad, comunidad de intereses y objetivos es como esa armonización de una ideología, o sea, un camino conjunto al que se llegue, porque si no, no se lograría el proceso de integración. Él explica que uno de los principales problemas de los procesos que han sido desfavorables es la diferencia ideológica entre las naciones. Entonces, que si se llega de alguna forma a algún equilibrio, se puede lograr unos procesos de integración más eficientes. Está el equilibrio de homogeneidad, porque se supone que la integración no vincula a desiguales. Entonces, lo que se debe lograr que los países que se vinculen tengan condiciones similares para que se potencialicen. Distribución equitativa de beneficios, equilibrio entre el interés nacional y el interés comunitario es muy importante, porque aquí más abajo lo menciona la decisión política de cumplimiento, y es que cuando se vinculan a los procesos de integración, muchas veces las autoridades a nivel nacional no están de acuerdo con esos intereses comunitarios que buscan la integración, y esto puede truncar de alguna forma los beneficios que logren las naciones. Está la conciencia de costos y costos. O sea, una nación no puede pretender que al momento de vincularse a estos procesos logren beneficios de una forma rápida, sino que ellos tienen que estar conscientes que les van a acarrear unos costos y unos costos muy altos antes de poder lograr sacar beneficios de estos procesos. Identificación del gobierno, lo que ya decía, que ellos deben identificar con el interés comunitario. Participación social de la sociedad entera que legitimice el proceso. Finalmente, el autor expone unas predicciones al proceso de integración, en donde hay como dos corrientes, dos enfoques. Uno es que la integración puede producir que sea una organización evolutiva que trascienda hacia un sistema como de federación, en donde los estados-nación van a perder su soberanía y su poder de decisión y queden inmersos en un solo ente en donde ellos pierdan su capacidad de decidir. Y el otro enfoque es aquel en donde la integración pone a los actores principales, que son los estados, como aquellos que pueden regular sus relaciones recíprocas con los otros países en términos militares, político y económico, y de esta forma ellos pueden condicionar o pueden dar a conocer sus propias decisiones que vayan en pro de interés común, interés nacional, pero que también se puedan armonizar con un interés comunitario. En estos términos, el autor finaliza diciendo que hoy en día el proceso integrado es una realidad mundial, que son muy pocos los países que no están inmersos en este sistema, pero que, digamos, es un proceso que da esperanza a las naciones en vista de la crisis y las realidades a nivel internacional. Entonces, que si no se utiliza de forma adecuada, puede contribuir a una profundización de los problemas de las economías, pues más que todo las economías latinoamericanas,
y que pueden generar que se profundice más el problema de ceder su soberanía o de la pérdida de participación de las decisiones a nivel internacional. Bueno, ya comenta la lectura que ustedes realizaron esta presentación tan detallada, bien detallada, concepto por concepto. Yo creo que ya claro lo que es la integración, el objetivo de integración, algunos problemas que tenemos para integrarnos y lo que siempre hemos venido sosteniendo a lo largo del curso, que esto simplemente, uno, es un proceso muy complejo, no solamente económico, sino que es un proceso que involucra otras latitudes, otros espacios, el espacio político, el espacio jurídico, el espacio social, el espacio cultural. Generalmente el concepto de integración lo definimos como económico, simplemente son acuerdos comerciales y eso es integración, hacia allá no va. Se necesitan unos elementos claves para poder entender el proceso. Hay unas fases o etapas para poder llegar a una integración económica. Entonces no todos los acuerdos, como hoy llamamos una integración económica, cualquier acuerdo económico comercial que están desarrollando en el país estamos llamando de integración. Entonces eso no es ninguna integración, porque debe cumplir algunos requisitos y algunas fases para poder llegar a ese camarada de integración. Y como el mismo autor lo señala, hoy en día es uno de los temas de debate a nivel de relaciones internacionales. Todo el mundo está inmerso en esa discusión: cómo integrarse, para qué integrarse, la forma de integrarse, por qué integrarse. Entonces, todos esos procesos son los que nos llevan, digamos, a que estemos aquí reunidos este semestre y analizar esas cosas. En un comienzo lo que estaban era como ubicarnos y mirar que todos estos cambios, digamos, en términos de relaciones económicas internacionales, detrás tiene un contexto, que todo contexto económico y político y social genera una nueva relación. Entonces, como el libre cambio es propio de un contexto histórico, el liberalismo es propio de un contexto histórico, es respuesta a un contexto histórico, es respuesta a lo que está sucediendo en una realidad. Entonces, hoy en día la realidad es la globalización, es el general, y por lo que yo decía al comienzo, la respuesta que hay una es la integración económica, la respuesta, así como la respuesta a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo, el unirse, el acuerdo. La respuesta después fue la economía económica, la respuesta a lo que está sucediendo hoy en día es la integración económica, que es un proceso bien complejo, bien difícil de llevar a cabo por los países, por todos los intereses que ahí, pues de alguna forma, se plasman, ¿no? Hay un interés nacional, un interés internacional, hay que llegar a algunas funciones y, sobre todo, hay que tener una base jurídica, un marco institucional casi que esté por encima, y vamos a mirar después en el siguiente capítulo, ese marco tiene que estar por encima de la Constitución Nacional, y ahí es donde empiezan a chocar intereses nacionales con intereses internacionales. Entonces ahí está. Ya hay que empezar a delegar soberanía, hay que decir, mire, como hay que tener un objetivo todos unidos, todos claros hacia dónde vamos, pues hacia ese objetivo hay que crear una sola misma política en los países, los mismos instrumentos, y entonces empiezan a delegar, y ahí está el problema, nadie quiere delegar, o sea, todos quieren integrarse, pero sin estar delegando, sin perder, digamos, autonomía, esas cosas. Y lo otro es lo que tiene que ver con las relaciones de poder, es muy importante, ¿no? Lo ideal es que la integración sea consensuada, con acuerdos, nos sentamos, nos reunimos, pero no son acuerdos entre ministros, cosas, sino que un requisito es, para que tenga legitimidad, tiene que ser por la sociedad entera, o sea, asumida por la sociedad como un compromiso. Del resto